Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las personas que nos miran de todo el mundo en este programa muy gustado, Tu Box, transmitido por YouTube. Así que estamos el día de hoy muy contentos de tener a Samuel Aldana, que está aquí presente el día de hoy. Un abrazo y bienvenido, Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me da una enorme ilusión estar en tu programa. Me he venido de azul, espero que eso nos dé buena suerte. Exactamente, qué bueno, sí. Y me da muchísima ilusión que los demócratas como tú en el mundo se levanten y levanten las banderas de la democracia, porque creo que nuestros países en este momento lo necesitan. Yo quiero ser, antes de comenzar en contenido de fondo y de forma, hacerme muy solidario contigo, con tu país, con tus compatriotas, con el Partido Nacionalista históricamente democrático de Honduras, por la destrucción garrafal y catastrófica de las instituciones en tu país. Te decía que he comenzado a hacer un estudio y bueno, es básicamente el oficio y el deber que lo demanda, un poco analizar cómo fue la elección del presidente del Parlamento de Honduras y fue un desastre. Ha sido una vergüenza para Latinoamérica y para los países que queremos y amamos, somos amantes de la democracia, como este tipo de sistemas devorador y carnívoro del socialismo se apodera de nuestras instituciones, crea un vicio terrible en los trabajadores, les lava el cerebro porque tú sabes que estos pseudoizquierdistas romantiquistas son especialistas en todo lo que termina en quistas de domesticar y adoctrinar a los trabajadores, a la clase obrera, a las amas de casa, diciéndole que ellos son los que verdaderamente aman a los pobres. Yo siempre he dicho que efectivamente tienen razón. Ellos aman profundamente a los pobres y los quieren, pero la única forma como los quieren es pobres, porque es el único instrumento y la única herramienta social en la que pueden manipular su pensamiento y su voto el día de una elección. Me da muchísima ilusión que hombres preparados, inteligentes y sobre todo con profundo amor por la patria se preocupen en rescatar lo poquito que queda y construir sobre lo construido. No, correcto, ¿verdad? Yo quisiera hacerte tu solidaridad con Honduras. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, muy tensos, de mucha desinformación, de mucha actividad, no hay información de absolutamente nada. Creen de que el país tiene que aprobar las leyes de la forma que ellos quieran, con un Congreso totalmente ilegal, un Congreso totalmente usurpador y que pone en duda todas las acciones que el gobierno haga, puesto que ha nacido de la ilegalidad, teniendo también un presidente electo del Congreso Nacional que no renunció a enfrentarse al poder fáctico del gobierno, del poder ejecutivo, no tuvo el valor de hacerlo, más bien se acomodó y es un presidente electo que no ejerce funciones. O sea que tenemos dos presidentes del Congreso, un usurpador y uno que no ejerce sus funciones. Por lo tanto, creo que el país, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, en efecto se ha visto muy mal parado con estos temas y hoy por hoy no tiene ni siquiera ya la mayoría del Congreso. Ya tienen prácticamente un mes de no aprobar absolutamente nada porque no tienen la mayoría del Congreso. No han podido aprobar un acta de lo que es la integración de Honduras al Banco Andino de Venezuela, al CAF, y Honduras le está dando 500 millones de dólares para poder tener préstamos. Entonces, aquí nos preguntamos por qué tenemos que pagarle 500 millones de dólares a un banco internacional para obtener préstamos cuando hay instituciones que lo hacen sin cobrar un centavo. Ellos hablan de que Honduras va a ser socio del banco, pero ni siquiera han enseñado los contratos. Nadie conoce absolutamente nada. Es un tema totalmente oscuro, una agenda totalmente oscura, en la cual yo creo de que Honduras está pagando una factura que realmente nos va a costar bastante, bastante. Yo estoy seguro de que tú conoces muy bien lo que está pasando en América Latina. Creo que somos prácticamente una agenda de China, de Rusia. Creo que seríamos prácticamente como nos estamos convirtiendo en un nuevo bloque soviético, pero nada más que en diferentes áreas,
ya no es el continente asiático ni europeo, sino que también ahorita están ya con el continente americano y obviamente somos una agenda de ellos para los temas de desestabilización para los Estados Unidos y los países aliados. Así que yo creo que estamos en sintonía con el pensamiento. Creo que la ciudadanía hondureña necesita ver que no solamente en Honduras se discuten estos temas, sino que también a nivel internacional, ya que existen expertos que miran, que señalan, que critican y que hostigan a las personas que abusan de su autoridad, de la confianza que el pueblo les dio cuando fueron electos. Y creo que ese es un mal que está golpeando toda América Latina. Nos tienen bien complejos. Yo creo que es momento de desenmascarar a estos lobos disfrazados que quieren mentirle a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos, a los ciudadanos libres, que ellos utilizando o mal utilizando esta palabra pueblo, y pueblerizándolos como siempre lo hacen, han querido más que levantarlos y dignificarlos, han querido profundizarlos más en la miseria y en la pobreza. Y me llama poderosamente la atención esta frase que pronunciaste: Honduras está pagándola muy caro. Y no es un secreto para nadie. No debemos ser cándidos ni niños de pecho para creer que Honduras no le iba a pagar esta elección presidencial a Venezuela. Cuando fue Venezuela, desde las mazmorras del gobierno, desde los maletines de PDVSA, quienes financiaron ilegalmente las campañas presidenciales de izquierda de Honduras, y no lo hicieron solamente en esta elección, lo han hecho en elecciones pasadas, cuyo fin ha sido que el gobierno de Honduras sea un súbdito no solamente de Venezuela, sino también de la isla que yo tengo acá a 90 millas, de Cuba. Nosotros nos llama poderosamente la atención cómo desde Cuba y desde Venezuela se genera una agenda desestabilizadora para los países que eligen democráticamente a sus presidentes, los países que quieren ir encaminados y sus procesos electorales se desarrollen en sana paz y tranquilidad, para que verdaderamente sea el soberano quien, cuando deposite su voto, su expresión sea reflejada en la elección. Lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en el Perú, lo que pasa en Honduras, a nosotros nos preocupa mucho, pero como políticos, más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la comodidad de nuestras posiciones para poder no tumbar, porque nosotros no venimos a tumbar aquí figuras de nadie, para derrotar desde la fuerza unificada de la democracia latinoamericana este modelo? Porque no es una figura hondureña, no es una figura venezolana, es un modelo que está construido desde la profundidad de romper y aniquilar con las instituciones y con la conciencia de nuestros ciudadanos. Honduras atraviesa procesos difíciles. Mi país, Venezuela, tiene 22 años atravesando procesos difíciles. Hoy nos llena de una enorme ilusión que el bloque democrático de Venezuela está ampliando sus esfuerzos, maxificando sus esfuerzos para poder escoger un candidato único que pueda revocarle el mandato a Maduro, pueda sacar desde la ciudadanía al poder y podamos cobrar, porque nosotros tenemos que cobrar todo lo que nos han hecho, y no desde una sed de venganza, tenemos que cobrar desde la justicia, tenemos que volver a empezar a creer. Recuerdo que en el 2019 tuve un cliente, hoy gobernador en Colombia, y el lema de su campaña fue "volvamos a creer". Y me decía: impresionante, Samuel. Yo le digo: sí, porque es que si no partimos desde volver a creer, no podemos construir absolutamente nada. Entonces, el llamado a los políticos de nuestra región es: primero nosotros tenemos que volver a creer, para hacerle creer a nuestros ciudadanos de que es posible una verdadera reconstrucción, no una refundación fantoche como la vendió tu país y como el partido de gobierno de tu país con la palabra libre. Ellos no conocen de la palabra libre.
Ellos no conocen de esa palabra, porque aun cuando vivieron en muchos años de democracia en tu país, gracias al Partido Nacionalista democráticamente, o sea, tradicionalmente democrático, ellos vivieron esos gobiernos, ellos nunca fueron libres y nunca fueron libres porque siempre han sido esclavos de sus pensamientos, siempre fueron esclavos de su doctrina desgraciada que lo único que quería era profundizar la miseria en los pueblos y proponerles un vivir sabroso. Y esa fue la frase de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Y tú sabes quién es la única que vive sabroso en Colombia ahora, es ella. Cobra 35 millones de pesos cuando un colombiano corriente no llega a 1 millón de pesos en su salario. Cuando si ganas 1 millón de pesos o 980.000 pesos, se te va en el pago de la renta. Pero te repito, este es un modelo y nosotros estamos aquí en el presente y en el ahora para poder tumbar, derrotar y arrancar y desyucar, porque la yuca en nuestros pueblos, la yuca es la raíz más profunda. Nosotros tenemos que desyucar este modelo desde su concepción. Correcto, yo coincido contigo porque cuando miramos que sí existen muchas agendas ocultas, por ejemplo, dentro de todos los gobernantes de América del Sur y del bloque socialista, nos damos cuenta de que ellos sí tienen como un esquema de ayuda interna entre ellos. Aquí hemos visto en varias ocasiones a gente de la izquierda que ha sido parado en los diferentes aeropuertos con cantidades de dólares que no son explicables. O sea, nadie los puede explicar de dónde Rodolfo, salen. las cosas hay que llamarlas por su nombre y tenemos que decir que fue la senadora Piedad Córdoba en Correcto, Colombia la que fue correcto. capturada con más de $60.000 en un aeropuerto hondureño. Y Y esa según ella, señora, se pagaron consultores. ¿Quién te paga en un día de consultoría sesenta sí, mil dólares? ¿Y ¿no? a beneficio de qué? Si tú me dices que es una erudita, porque a mí me seduce la inteligencia y la erudición me inspira respeto, pero tú me dices que es una mujer que no ha sido preparada y que siempre ha ocupado curules gracias al narcotráfico colombiano, me daría vergüenza contratar un consultor como eso. No, correcto, ¿verdad? Y todavía el día de hoy creo que debe las cuentas aquí en Honduras, porque no dio las explicaciones necesarias y el proceso sigue. Por lo tanto, ella es no podría decir que es prófuga, pues no conozco muy bien cómo está el detalle, pero si no se ha presentado, creo que el Ministerio Público debería hacer el llamado necesario. También Rafael Correa es empleado nuestro, lo contrató la señora Xiomara para poder trabajar la ley de justicia tributaria, entre otras. El señor ni siquiera viene a trabajar, ni se presenta el país, no presenta informes, sencillamente le estamos dando el dinero. Entonces, ellos solo han visto América Latina como un club de amigos que tienen que ayudarse entre todos para hacer las fortunas que definitivamente es la meta de ellos, tener unas fortunas grandes como lo que es la hija de Hugo Chávez en Venezuela, que es la mujer más rica de Venezuela, y así pues como otros personajes no gratos y tristemente célebres que hemos visto en América del Sur en estos días, cómo utilizan la plata, el dinero, los recursos del Estado de una manera sin ningún tapujeo, sin ningún pudor. Esta gente sencillamente está trabajando para hacer fortunas, mantener un status quo de parte de ellos, con agendas ocultas por todos lados, con temas de narcotráfico, con temas de mantenerse en poder a costillas de cualquier forma, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, aviones de Irán y rusos volando con valija diplomática por toda América del Sur y ahora Centroamérica. Creo que se están expandiendo fuertemente y el objetivo de ellos es, claro, pues desestabilizar los países, que crezca una migración muy grande en todo lo que es América Latina. La semana pasada aquí se aprobó una amnistía a todos los inmigrantes para que puedan pasar libremente. O sea, que pueden entrar, ir a los Estados Unidos a buscar sin ningún problema el tema del sueño americano. Lo que nos están diciendo que en Estados Unidos están poniendo restricciones muy fuertes también por el tema migratorio. Entonces lo que hacen es crear la nube que Honduras es un país friendly, amigable con los inmigrantes, pero en realidad lo que está haciendo es poniendo en precario un país como Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, se le está jugando mal. Y no es que esté hablando en contra de los inmigrantes, porque es un derecho, pero también tienen derecho a tener una migración justa, una migración sin engaños
como lo están haciendo ahorita, la izquierda, que dice que el sueño americano está presente, pero ya lejos de eso están las condiciones más difíciles para traer a los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es una de las tantas estrategias que ellos tienen para desestabilizar el área y nosotros no podemos permitir de que aumente la pobreza solamente por placer de ellos y vengarse de un país. Tú utilizaste un término bien interesante. Hay que buscar justicia, no venganza. El término a mí me encanta. Yo lo he escuchado y lo uso bastante porque es correcto. Cuando uno busca justicia con venganza, al final no es justicia. ¿Y qué clase de justicia es esa? Lo único que genera es más venganza, ¿verdad? Yo creo que tu experiencia nos puede ayudar a comprender un poco lo que es la geopolítica del área de América Latina, lo que está pasando en este momento. Me gustaría que pudiera explicarle algo a la población de Orilla, cómo incide todo las acciones que están tomando los países del socialismo del siglo XXI, los chavistas, que España fue víctima de ellos hace poco, y el proceso electoral pues prácticamente desapareció el chavismo, ¿verdad?, del mapa electoral, con un menos del 2% de la población de España votando a favor de ellos. Un 98% votó prácticamente en contra de ellos y los ha expuesto mundialmente, ¿verdad?, del desastre de que ellos hacen cuando son gobierno. Me gustaría que le contaras la experiencia y la posibilidad de que existe que Honduras se pierda dentro de esos países que han caído ya eternamente en el socialismo del siglo XXI y que no pueden salir, que nosotros estamos a tiempo, que la elección pasada fue una elección ideológica. Esta va a ser, la elección que viene es una elección no es ideológica, es de mantener a Honduras con vida. La próxima elección presidencial, legislativa, la elección general que se le aproxima a Honduras es el último cartucho para el rescate de su democracia. Es la última bombona de oxígeno que a los ciudadanos hondureños, valiosos militantes del Partido Nacionalista y del Partido Liberal, porque estoy seguro, absolutamente seguro, que del otro lado de la acera hay gente buena, hay gente valiosa, hay gente inteligente que puede aportarle mucho a un proyecto de unidad nacional. Hoy, el que exista una Isabel Díaz Ayuso, el que exista una María Corina Machado, el que exista Antonio Ledesma, el que exista Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar, la senadora María Fernanda Cabal en Colombia, la senadora Paola Holguín, el presidente Álvaro Uribe Vélez, Keiko Fujimori en Perú, Rafael López Aliaga, el que todavía exista este soplo de libertad y de democracia nos da a nosotros una enorme ilusión de que se pueda construir una figura en Honduras que una y no desuna, que busque las cosas que los unen y no que los separan. Yo creo fundamentalmente de que tu deber en tu país tiene que ser en este momento profundamente comprometedor, profundamente institucional, pero sobre todo profundamente democrático y ciudadano para ser el agente conector de la gente buena con la gente desesperanzada y desilusionada que necesita no un Mesías ni un outsider, a un hombre valiente y trabajador que le hable con la verdad y que de verdad luche y defienda la constitución política de tu país. Si no pasa y si no ocurre en esta última elección que ustedes tienen como el último cartucho del rescate del país, del rescate o lo ganamos todo o lo perdemos todo, yo veo dolorosamente a una Honduras reflejada en un espejo venezolano. Hoy me daba muchísimo dolor. Mi equipo y yo analizábamos lo que está la marcha de Colombia hoy, que hizo que Petro fuera presidente en Colombia. Aún se desconocen de dónde salieron los 2 millones de votos. Yo tengo senadores que pertenecen a la Comisión Primera del Senado de la República de Colombia
y daban por seguro y garantes a Rodolfo Hernández como el presidente de la República. Y en último, porque los números no daban, porque los electores no existían y porque las matemáticas de ecuaciones políticas en resultados electorales daban como una imposibilidad de que 2 millones de votos aparecieran. Eso era imposible. Bueno, la registraduría con 15.000 millones de pesos que salieron de Venezuela a Colombia, hicieron posible que mágicamente aparecieran 2 millones de votos. Hoy Colombia tiene una alta inflación. Hoy Colombia tiene el peso colombiano está desvalorizado y el dólar americano o la moneda extranjera se los está devorando. Hoy, con un salario mínimo no puedes pagar la renta, y si no puedes pagar la renta no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes comprar el gas y mucho menos puedes alimentar a tus hijos. Hoy la inseguridad en Colombia, en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC y de los movimientos subversivos como el M-19, del cual fue militante Petro, porque un guerrillero que fue guerrillero y se reinserta a la sociedad jamás va a dejar de ser guerrillero. Y esas prácticas hoy la vemos en la malversación del poder dirigido a unos ciudadanos sedientos de trabajo, sedientos de ingresos. Mira Venezuela, 22 años. Mira lo que ha pasado en el Perú. Le robaron las elecciones a Keiko Fujimori. No aparecieron 500.000 votos. Y cuando la gente en provincias, en Ica, en Chiclayo, en La Libertad, en Trujillo, en Piura, en Huánuco, en Madre de Dios, yo me conozco el Perú de punta a punta. La gente cuando recorría las calles veía cómo los ríos se llevaban las papeletas de votación donde la gente había marcado por Keiko Fujimori. Se robaron las elecciones. No les duró mucho el suspiro, porque lo que comienza mal, termina mal. Pedro Castillo hoy está preso por golpista, por haber intentado por disolver el Congreso de la República inconstitucionalmente. Tiene 44 acusaciones fiscales ante la Fiscalía General de la República por robo, por corrupción, por usar a su familia, por dinero del narcotráfico y por meter un agente español en el Perú para interceptar las comunicaciones de los congresistas y asesinar a la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano. ¿Esto es lo que tu país quiere? Yo no lo creo. Yo estoy absolutamente convencido de que Honduras, por culpa nuestra y absolutamente por nuestra culpa, hoy tenemos a los gobernantes que tenemos. Correcto. Pero te repito, no es un tema de hoy preocuparnos, sino de ocuparnos. ¿Por qué por culpa nuestra? Por falta de trabajo, por falta de unidad, por falta de llevar el mensaje, por falta de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. Los izquierdistas siempre serán reconocidos en su valor por engañar, por mentir, por defraudar, por embobecer y por ganarnos 1.000 y 100.000 veces en engañar. Infelizmente, ese ha sido nuestro error, que como siempre hemos hablado con la verdad, muchas veces a la gente le gusta que la engañen y ellos son especialistas en engañar. Y pasan por embobecer a nuestra población con sus desgraciados discursos marxistas, leninistas, petristas, chavistas, maduristas, canelistas y castristas. Y es por eso que hoy tenemos los gobernantes que tenemos, porque nos embobecemos y nos dormimos en los laureles y no despertamos a reaccionar y poner nosotros una publicidad más poderosa y más eficaz, como llamar las cosas por su nombre. A Xiomara Castro de Celaya, a Manuel Zelaya y a toda esa tira de bandidos, no se les puede hablar con suavidad. Hay que llamarles como son, bandidos, ladrones. Yo no tengo pruebas de que hayan robado plata, pero yo sí tengo pruebas de que han robado la democracia, han defalcado la moralidad de la nación, y eso los convierte en ladrones morales de un pueblo, de un país tan hermoso como Honduras, con, mira, Isla de la Bahía, Roatán, Santa Bárbara, Colán, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Hay tantos lugares valiosos y maravillosos de tu país donde hoy la gente se tiene que levantar y decir, basta ya.
Yo creo que este es el inicio de un hilo transparente que debemos traspasarlo del estar dormidos al despertar y decir, tenemos que comenzar a convencer desde la verdad y desde llamar las cosas por su nombre, guste o no nos guste a la gente, porque es la única manera como vamos a hacerlos despertar y decirles, estamos a un escalón de perder a nuestro país. Yo creo que la gran campaña de hoy, más allá de nuestras ideas y de nuestras propuestas, es decirle a la gente, yo te tengo que decir lo que tú tienes que mirar al frente. Mira Venezuela, mira Colombia, mira cómo están nuestros países. ¿Querés vos estar en esta posición de hambre, de miseria y de destrucción? Yo creo absolutamente que no. Y si no querés eso, te invito al camino de la construcción nacional, donde seamos nosotros agentes no solamente de radicalizarnos como azules, o con un color político. Yo creo que el próximo presidente de Honduras tiene que gobernar absolutamente para todos y tiene que ser un agente de unidad nacional, porque estoy convencido que hay gente del otro lado que hoy tiene una profunda decepción y una gran desilusión y que está esperando otra propuesta de verdadera reconstrucción nacional. Es correcto. Yo en lo particular he recorrido el país ya en una gran parte, me he reunido con una cantidad de dirigentes de buen nivel a nivel nacional y la preocupación es prácticamente lo que tú dices. Parece que fueras hondureño, pero todo el país, es que todo el continente está prácticamente igual. Me gustaría, Samuel Aldana, a nuestro invitado, que nos expliques o que nos des tu valoración de lo que está pasando en toda América Latina y la influencia que va a tener directamente en Honduras en el proceso electoral y obviamente el día de la elección y postelectoral también, porque sí siento de que el Foro de Sao Paulo está reaccionando de una manera ya como que América Latina les pertenece y que las decisiones que tienen que tomar los presidentes son en beneficio de las políticas que ellos han implementado, o sea, las políticas que ellos decidieron que van a implementar en nosotros, los ciudadanos, de la forma de nuestra vida, de cómo va a impactar y obviamente un país como Honduras que Putin, el presidente Putin de Rusia, hace un mes de la nada salió diciendo que Honduras es su mayor socio comercial, perdón, su mayor socio de importancia en América Latina, pero hasta el día de hoy no hemos visto ningún resultado. Entonces, yo creo que más bien somos el objeto o el objetivo de esos países para algo más grande que creo que en realidad no podíamos estar contentos de que venga a pasar a nuestro país. No sé qué valoraciones puedas tener tú de todo Mira, este contexto. el objetivo de Rusia es absolutamente el mismo. Es seguir robándose las elecciones a través de su inteligencia y las chuzadas de intervención a las comunicaciones y a los correos electrónicos de Latinoamérica. Y si hoy el gobierno de Honduras considera a Rusia como un principal socio comercial, es porque hay algo más. Y ese algo más no puede ser otra cosa que el interés que existe por estos países que a ustedes y a nosotros nos siguen viendo como indios y que seremos para ellos siempre, forever and ever, indios, y quieren vernos como sus patios. Estados Unidos no. Yo vivo en este país que es libre y democrático y que hoy, por supuesto, me duele profundamente que el gobierno de los Estados Unidos, a quien respeto, sea tan blandengue con las dictaduras del mundo. Pero es típico de los demócratas, de los demócratas. Felizmente este país ha necesitado de los demócratas y de los republicanos para mantener el equilibrio de poderes. Es típico en ellos que se den la mano con Raúl, con Díaz-Canel, que feliciten que Kamala Harris, que tardó tanto tiempo en hablar con los demócratas del mundo, con Jair Bolsonaro, con el presidente Lazo, con el presidente...
Kamala Harris tomó un avión directo a Honduras a la posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Y nosotros dijimos, impresionante cómo el aparataje político de esta izquierda radical, de esta izquierda moderada, de este socialismo light, de este socialismo carnívoro, porque hoy hay una moda en Latinoamérica que es el socialismo light. Todos los que defienden a los hombres, a las mujeres, el pañuelito en la mano, y este socialismo light lo tuvimos en Venezuela en el año 98 y en el año 99 nos dieron como cuchillo al carnicero. ¡Tac! El socialismo light se convirtió en un socialismo carnívoro. De comer vegetales y hierbas les encantó comer carne y devorarse todo lo que tenían en el camino. A mí me duele muchísimo que el Partido Demócrata sea tan tardío en Estados Unidos para denunciar y condenar las violaciones de derechos humanos, la violación de la libertad de prensa, condenar cuando hay indicios de fraude electoral, como lo que pasó en Perú. Lo que pasó en Perú fue histórico y jamás en mi vida, en mi carrera política y en mi carrera profesional, eso podrá salir de mi memoria. Porque la candidatura de una persona, de una mujer, logró unir a todo un país gracias para una visión y un proyecto que era salvar al Perú de caer en manos del socialismo. Se unieron los enemigos históricos y te voy a contar rápidamente. El fujimorismo ha sido enemigo histórico del vargasllosismo, de Mario Vargas Llosa, porque en su momento, en el año 1990, cuando nos remontamos a venir en épocas del terrorismo y que no gobernó el APRA ni gobernaba el presidente Alan García, que en paz descanse, gobernaba Sendero Luminoso en manos de Abimael Guzmán, el gran terrorista y el terrorista más buscado del mundo. En ese momento se disputa la presidencia Álvaro Vargas Llosa y el expresidente Fujimori. Y bueno, como es en la política, unas veces se ganan, otras veces se pierden. Gana el presidente Fujimori y de ahí comienza una pugna histórica entre Mario Vargas Llosa y el presidente Fujimori, una pugna histórica que se sanó y se subsanó hace apenas 2 años, cuando gracias a Keiko Fujimori y el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, lograron unirse, abrazarse y perdonar esas facturas políticas del pasado en aras de una visión de un país. Es decir, no se trata del fujimorismo y el vargasllosismo, se trata del socialismo o la democracia. Y con todo y eso, teniendo hasta el premio Nobel mundial como Mario Vargas Llosa, un hombre tan reconocido, tan poderoso, tan amigable, tan honorable, denunciando de que había un fraude electoral, Estados Unidos se hizo a la vista gorda. Estados Unidos ha debido tener un papel preponderante en esa elección y decir, nosotros no vamos a reconocer la elección del Perú como legítima o como legal hasta que no se aclaren los indicios de fraude que hay. Bueno, como lo hizo con Venezuela, pero en ese momento no gobernaba Joe Biden, sino President Trump, el presidente Trump gobernaba y el presidente dijo, el presidente de la República de Venezuela, que no ha sido legítimamente electo, pero que por un orden constitucional, al considerarse que había un vacío de poder, porque las elecciones en las que se presenta Maduro se presenta contra él mismo, contra nadie, porque la oposición no quiso ir precisamente por la falta de garantías electorales. Y ante esa falta de garantías, la oposición denuncia no solamente que hay un fraude electoral, sino que no se iba a prestar para una farsa electoral donde se iban a pagar y dar el vuelto Maduro con el órgano del Consejo Nacional Electoral. Y Estados Unidos dijo en su momento, cuando se llegó, como lo que establece la Constitución del 99, al no tener presidente, al no tener legítimamente un presidente electo, es el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso en Honduras del Congreso Nacional, quien asume la presidencia encargada o interina, que fue básicamente lo que pasó con Juan Guaidó. ¿Y qué pasó? En ese momento, la primera potencia del mundo, como lo fue Estados Unidos, salió y dijo, reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué consecuencia política internacional eso nos trajo? Que 50 países del mundo rechazaran, no eran 50, eran 60. 60 países del mundo rechazaran a Maduro
lo llamaran dictador, lo llamaran criminal, se abrieran carpetas y expedientes en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Eso fue lo que trajo un acto valiente y heroico de un presidente de la primera potencia mundial, como lo fue Donald Trump. Yo dificulto mucho que en esta administración de los Estados Unidos de América hoy pueda haber un rechazo a este tipo de procesos, porque lo que hemos visto es un Estados Unidos callado, adormecido y apaciguado. Yo creo que no hubiese pasado en el Medio Oriente la invasión nuevamente que hubo por parte de esta banda de criminales y terroristas si hubiésemos tenido un gobierno republicano en el poder de los Estados Unidos. Pero como te he dicho siempre, como te digo ahora y te diré siempre, va a haber en cualquier escenario una bombona de oxígeno que puede ser nuestro último cartucho. Nosotros lo tenemos en Estados Unidos en el 2024. Este es un año preelectoral donde las fuerzas políticas, tanto demócratas como republicanas, van a escoger en su convención al candidato que va a competir contra Joe Biden en el caso de los republicanos, y en el caso de los demócratas ellos se entenderán de cómo van a hacer su juego, porque el presidente Biden hoy con 80 años, 80 y tantos años, ha dicho que quiere ir a la reelección, cuando todos vemos que no está en capacidad mental, ni física, ni de ninguna índole para poder gobernar la potencia mundial. Tengo mi ilusión enorme en que el Partido Republicano pueda salir victorioso en las próximas elecciones, así como ha salido victorioso en la mayoría de las gobernaciones, de Senado, de Cámara. Hoy la Cámara Baja la manejan, la controlan los republicanos. Eso nos permite un poco equilibrar el poder y detener el desastre político que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero felizmente yo vivo en un estado republicano de punta a punta, en el glorioso estado de la Florida, donde tenemos a Ron DeSantis como nuestro gobernador. Tenemos absolutamente los dos senadores que nos representan ante Washington, como es Marco Rubio y Rick Scott, que fue el antiguo gobernador de la Florida. Los tenemos como guardianes defensores de nuestro territorio. Y Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, absolutamente todo. Ganamos todo. La Florida tiene un equipazo. Sí. Sin duda, no solamente que cobramos, sino que pagamos, y nos tocó pagar muy duro, pero hoy cobramos felizmente el hecho de estar bien representados en la Florida. Tenemos en las distintas ciudades de Miami alcaldes y alcaldesas republicanas y otros no partidistas, pero con quien tenemos una excelente relación, y desde aquí, Rodolfo, desde aquí se maneja, no es que queramos manejar a los países, Miami es el centro de concentración de pensamientos y las ideas de los ciudadanos que amamos la libertad y de los ciudadanos que queremos que nuestros conciudadanos sean verdaderamente libres. De más está decirte que Miami es una ventana y un campo abierto para que puedas venir y para que podamos idealizar conceptos positivos para tu país. Yo tengo una profunda ilusión en la próxima elección de Honduras. Creo, y te repito, no quiero ser repetitivo con esto, pero sé que es absolutamente definitiva esa elección. Ahí vemos cómo ha avanzado el Salvador. Vemos una próxima elección en Guatemala. Tenemos unas ilusiones puestas en la democracia guatemalteca, en que no repitan este modelo neocomunista de Estado. Y nada, yo creo que profundamente tenemos que unificar los esfuerzos para trabajar en conjunto. De más está decirte y contarte que el expresidente encargado, Juan Guaidó, sabía de este podcast que teníamos y te he enviado todos los saludos y la solidaridad. A Juan Guaidó, los malagradecidos de mi país y del mundo lo ven como un gran fracasado. Pero Juan Guaidó realmente fue el único hombre que permaneció en Venezuela mientras otros se fueron. Él permaneció. 2 veces intentaron, 2 o 3 o 4 o 5, perdí las innumerables veces que intentaron asesinarlos a él y a su familia. Su madre está en el exilio, duró casi 4 años sin ver a su madre, estuvo a punto de morirse su madre con unos hechos de salud tremendamente fuertes. Su hermano tuvo que salir de la peor forma huyendo de Venezuela porque lo iban a asesinar. Juan Guaidó fue quien se mantuvo en el país, quien despertó esa esperanza
en el pueblo venezolano, pero sobre todo no fue que era un niño bonito sentado en un escritorio que le fueron a decir, oye, ven acá, te toco la puerta, tú quieres ser esta persona que arriesgue su vida, que combata al narcoterrorismo, que combata la dictadura, que combata a Maduro, porque me parece que tú eres lindo, que tú eres bonito. No, 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 esto llegó por un orden constitucional y Juan Guaidó se encargó de ir de país en país Él se lo ganó a buscando pulso. apoyo. Tampoco fue que nuestros países del mundo fueron solidarios porque les dio la gana, fue porque Juan Guaidó fue a cada país a explicar por qué era necesario marcar un hito histórico y darle un stop a la dictadura y decirle, aquí estamos, el mundo no se ha dormido ante los delitos de lesa humanidad que ustedes están cometiendo. Hoy Juan Guaidó va a comenzar a recorrer el mundo, va a ir a Japón, va a ir a Taiwán, lo va a recibir la presidenta de Taiwán, lo ha recibido Kamala Harris, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Hoy todos los que creemos en la democracia del mundo estamos apoyando a Juan Guaidó, no porque lo veamos presidenciable ni como candidato, sino porque creemos que el valor humano que tiene que servir para despertar las conciencias del mundo y de Latinoamérica y decir, no quiero que ustedes pasen por lo que nos ha tocado pasar a nosotros en Venezuela. Sí, no, y mira, interesante porque aquí cuando vino, yo comparto contigo que el Partido Demócrata ha sido muy blando con el tema de la izquierda, el avance de los países, de las dictaduras, del totalitarismo en el área, han sido muy permisivos. Al final, aquí incluso llamó mucho la atención cuando vino la presidenta Kamala Harris a la toma de posesión porque la sentaron al lado de una persona que había cometido un acto para los Estados Unidos y para Honduras de terrorismo en la embajada de Estados Unidos en Honduras, que le metió fuego a la entrada de la embajada. Y al final ella se sentó al lado de una persona que está catalogada, por decir así, por terrorista, pues. Y tener la tolerancia, haber permitido que los Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos, hiciera eso, pues aquí Honduras dejó mucho, no que desear, sino que dejó mucho argumento con que iniciar debates o pláticas dentro de la sociedad hondureña. La gran pregunta es, ¿dónde estaba la inteligencia norteamericana antes de que la señora Kamala Harris se sentara en ese lugar? La inteligencia Correcto. norteamericana está encargado de evaluar hasta el terreno donde llega un funcionario oficial norteamericano, quiénes se van a sentar, quiénes son su entorno, el agua que le van a dar, el vehículo que van a conducir, absolutamente todo. Entonces, esto nos deja pensativos, nos da muchos indicios, pero tenemos que ocuparnos. Y el ocuparnos consiste en comenzar hacer lo que nos manda, lo que nos demanda la circunstancia. Y la circunstancia nos demanda que comencemos a tocar puertita por puertita en cada país, en cada lugar y decir, aquí estoy, yo tengo un proyecto de país y yo estoy absolutamente convencido desde tu posición, desde tu capacidad, desde la fuerza donde represente cada actor de cada país, pueden ayudarnos a que Honduras pueda recuperar su institucionalidad, la defensa a la Constitución. Yo desconozco un poco y no quiero pecar por incrédulo o por desconocer, pero yo he escuchado que Honduras va hacia el camino de una nueva Constitución. Y esto nos genera profunda preocupación, porque recordemos que lo que pasó con Mel Zelaya en años pasados, creo que hace 12 años ocurrió aproximadamente esto, aproximadamente hace 12 años cuando ocurrió lo de Mel Zelaya ocurrió absolutamente porque Chávez le había dicho que cambiara la Constitución. Chávez le había dado el Así modelo de fue. constitución. Chávez le había dado el modelo de constitución para Honduras. Y, Chávez se había estudiado desde Isla de la Bahía, Roatán, Lempira, Tegucigalpa, Santa Bárbara, Copac. Absolutamente Chávez tenía estudiado el territorio y le había dado las directrices con punto y coma de cómo tenía que estar estructurada y diseñada políticamente la nueva constitución de Honduras. y Mel Y además, Zelaya, yo quiero ser franco contigo. sí. Ese proyecto o ese sueño de los izquierdistas que para nosotros es una real pesadilla, ese sueño solamente está engavetado
y en cualquier solamente. momento lo pueden desempolvar. Y yo Es creo más, que ya están ya, buscando los paños cómo limpiar ese proyecto y volverlo a presentar. es más, yo creo que ya están dando los pasos. Creo que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y digo el gobierno de Manuel Zelaya Rosales porque en realidad hay que tomar las decisiones y dar la cara en todo momento, es él, el presidente en funciones, ¿verdad? Él va a tomar la decisión de buscar una constituyente de Honduras. Lo único que está buscando es el momento indicado. Y todo nace, creo yo, desde cuando él fue presidente de la República. Él también no tuvo una buena relación con el Congreso Nacional. El día de hoy pasa exactamente lo mismo. Nada más que el presidente del Congreso, de manera que está usurpando el Congreso Nacional, creo que ya le quedan días contados porque en realidad ya no, el Congreso ya está trabado. El Congreso ya no camina, no se aprueba absolutamente nada. Y Yo tiene tuve, yo, Mel, yo tuve una ilusión, tú sabes, y no quiero ser romanticista en la política porque ahí se aplica un pensamiento maquiavélico, prefiero ser temido que querido, si me toca decir la verdad. Pero yo tuve una enorme ilusión cuando la elección del presidente del Congreso Nacional, porque ese paso que dio Jorge Cálix, el diputado Cálix, fue un paso que yo dije, wow, impresionante. Se despertó desde su propia base como militante a decirle, stop, esto no, aquí nos hemos organizado, queremos una lista ante el Congreso Nacional y logró el apoyo del Partido Nacionalista, es decir, un gran consenso de demócratas para escoger, por ejemplo, por lo menos una mesa directiva decente. Y ver esta reversa de esta traición y la forma como manejaron la bodega, yo jamás en mi vida, jamás había visto que un Congreso Nacional se haya convertido en un espacio de payasos, de humoristas, de chistosos que tomaran la alta dignidad de la corte, porque el Congreso Nacional es una alta corte política para hacer este tipo de cosas. Y yo dije, bueno, impresionante. Hoy me genera una profunda decepción ver que a la embajadora que han designado, si no me equivoco, para Canadá, la diputada Beatriz, era ah, parte de eso y fue muy crítica contra este régimen político de Manuel Zelaya y Xiomara. Y hoy es impresionante la forma como se arreglan, cómo se pagan ¿sí? y cómo se dan el gusto con la mermelada con las dádivas y las mieles del oficio político y cómo te cayó la boca con una embajada o con un consulado. Yo creo que el pueblo hondureño debe darle una gran lección política a este tipo de acomodados, a este tipo de conformistas, porque yo veía en Beatriz, la diputada Beatriz, que se consideró como la diputada más votada del pueblo hondureño, una fiel crítica de llamar terrorista, de llamar ¿Sí? dictador, de llamar narco a Manuel Zelaya Rosales, y hoy lo considera como su máximo líder histórico ideológico de su partido, cuando después le entregaron la embajada del Canadá. Así El operan. pueblo hondureño tiene que cobrar, tenemos que cobrar y hay que enseñarle a la gente que hay que cobrar. Y la única forma como podemos cobrar es en las urnas electorales. Correcto, y para eso nos estamos preparando. Yo creo que el país eh, sí tiene una encrucijada. Hablamos de este próximo proceso electoral más importante en la historia del país. Tenemos que estar preparados para hacerle frente. Creo de que tú, Samuel, puedes ayudarnos mucho también el día de mañana con tu consejo, con tu experiencia. Ha sido realmente fascinante hablar contigo el día de hoy. Desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Y yo quisiera darte la oportunidad para darle unas palabras de ánimo, de orientación a los hondureños y de las posibilidades que Honduras tiene de continuar por el camino en que vamos. Según tu experiencia, para finalizar. Yo creo que la ilusión de ver libres y soberanos a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros países, a nuestros conciudadanos, nos llena de un profundo ánimo para continuar, para seguir adelante. Sé que las caídas son muy duras, las caídas políticas son muy duras,
pero las caídas y los terremotos de este tipo de sistemas de gobierno son aún peores, porque tú te caes y tú te levantas, pero cuando llegan este tipo de terremotos políticos, arrasan con absolutamente todo. Es un terremoto político lo que pasa en Claro. nuestros países, y lo que está pasando en Honduras es peor que el huracán Katrina. Lo que está pasando en Honduras es peor que el Katrina, que dejó devastado y destruido y no saber cuál fue el génesis y el principio de todo. Eso es lo que está pasando en Honduras hoy. Hay pérdida de la institucionalidad, hay irrespeto a nuestras Fuerzas Armadas, que estoy absolutamente convencido de que en nuestras Fuerzas Armadas hay hombres y mujeres valientes y valiosos que tienen un enorme sentimiento y un amor profundo por la patria. La elección de los nuevos magistrados eh, nos pone muy pensativos al saber o al imaginar cuál va a ser su papel. Esperemos que su papel sea preponderante para definir que la Constitución de la República de Honduras debe respetarse, debe cumplirse y debe permanecer. Pero yo estoy convencido y los lazos que me unen con tu país, con cada rincón de tu país que es tan hermoso, es tan trabajador. Los hondureños aquí en Estados Unidos son considerados como una de las personas más agradecidas, porque cuando ellos entran en procesos supremamente difíciles, dificultosos, ellos llegan con el ánimo de trabajar, de surgir, de seguir adelante, y al final lo que obtienes de ellos, más que el resultado de su trabajo, es una profunda gratitud. Por eso yo siento y los etiqueto a ustedes, los catalogo a ustedes como un pueblo noble, como un pueblo decente, pero sobre todo como un pueblo muy agradecido. Hoy tienen una última oportunidad de sacar a Honduras de la oscura noche por la que está atravesando, de la pesadilla que aún no ha despertado. Yo creo que Honduras debe tener un sueño profundo, pero más que pasar por el trance de una pesadilla, tiene que pasar por el trance de un hermoso sueño en ver reconstruido y liberado a la patria de esta cuerda de bandidos que quieren seguirlo sumergiendo en la miseria y en la destrucción. Hoy tienes el enorme compromiso tú de levantar la bandera azul y blanca de tu país, y que sea una bandera incluyente, que sea una bandera no excluyente, que sea la bandera de la dignidad y de la verdadera reconstrucción, y dejar atrás esa palabra de refundación que lo que nos ha traído es división al pueblo hondureño y a Latinoamérica. Yo te deseo el mejor de los éxitos, buen viento, buena mar. Siempre recuerda que más allá vive gente en casas de concreto y con vista al mar, y que aunque la dificultad sea muy dura y muy tremenda y la noche sea muy oscura, el sol siempre sale para todos, y depende de nosotros cuánto tarde o cuánto dure. Te deseo el mayor éxito del mundo, y aquí en Estados Unidos cuentas con una ventana abierta de inclusión, de participación y de creación de ideas nobles y honestas de libertad para tu país. Seguramente nos vamos a reunir, y también quisiera agradecer el saludo de Juan Guaidó hacia nosotros y el programa. Lo hemos admirado mucho, hemos seguido su carrera y sabemos que es una persona de lucha también, una persona que de convicción, que está luchando contra gigantes y que no le importa, porque lo que le importa es su país, la justicia, la equidad. Así que estamos en la misma sintonía, en el mismo equipo, y somos un equipo en América Latina y en Iberoamérica y en todo el mundo para quitar a lo que es el totalitarismo desastroso que el global nos está envolviendo. Así que muchas gracias, Samuel Aldana, un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad, y definitivamente nos sentimos muy orgullosos de que hayas participado en el programa Tu Vox, un programa que está llegando al corazón de todos los hondureños, y sin duda alguna tú has sido parte fundamental el día de hoy de este programa tan importante para Honduras. Así que muchas gracias, Samuel, bendiciones, y estamos en contacto. Así que éxitos a la distancia y un abrazo. Estamos en contacto, Samuel. Un gusto. Y saludos a todo el equipo de trabajo. Éxitos.